¿Qué tal? Muy buenos días a todos o buenas tardes. Comenzamos Decime la Verdad, sábado 20 de noviembre, ya 12 horas 12 minutos en todo el país. Y vamos a comenzar rapidito. Hoy no tenemos mucho preámbulo, sí lo voy a saludar a Marcelo Descalzo, que está aquí. ¿Cómo le va, Marcelo Descalzo? Muy bien. Me alegro mucho. Bueno, ¿qué programita tenemos hoy, Y ya la tenemos. Ya la tenemos y nos está escuchando. Es un placer saludarla a la señora Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Nos va a contar por dónde anda a esta hora. ¿Qué tal, Estela? Un gusto saludarla. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Buenos días o buenas tardes por allí? ¿Dónde anda? No, buenos días. Acá son 2 horas menos en México. En México. ¿Qué la ha llevado? Mañana, 10:15. ¿Qué la ha llevado por allí? Bueno, ya es la segunda vez que vengo invitada por universidades para plantear la experiencia de abuelas en estos 41 años que vamos a cumplir con una actividad del día martes, el 23, porque estos 41 años dejan una experiencia de logros y de una constancia, una perseverancia y una necesidad de que las víctimas, los familiares de las víctimas, tengamos respuestas desde el Estado, que es el responsable de las desapariciones forzadas. En diferentes formas, México también tiene una larga historia en este tema, y sobre todo lo más espeluznante y lo que me toca vivir más de cerca por la época en que pasó, hace 4 años, estos 43 jóvenes estudiantes que fueron secuestrados y desaparecidos, y la familia muy humilde recibió el consejo. Yo estaba justamente hace 4 años acá en Guadalajara en la Feria Internacional del Libro, invitada también para participar. Hacía muy poquito habíamos encontrado a mi nieto, de manera que fue también muy emotivo el homenaje. Y en esta oportunidad, en estos días que estoy acá, que ya es la segunda vez, vine hace unos 10 días atrás para hablar con los papás de estos estudiantes, aconsejarlos y tratar de poner esta unidad entre quienes en Latinoamérica hemos tenido este dolor tan grande de la desaparición forzada de personas. En el caso particular de la Iberoamericana, que me ha invitado en esta oportunidad, por eso estoy acá, era para justamente dar una charla magistral, una conferencia magistral, así lo llamaron, sobre el tema de cómo se puede combatir y cómo se puede prevenir o cómo se puede exigir la respuesta de estas desapariciones forzadas que ocurren en el mundo entero, porque estamos hablando de Latinoamérica. Seguro, sí. De manera que fue así muy agradable con el rector y todos los rectores. Es una universidad que tiene su formación jesuítica, de manera que es fantástico conocerlos, saber qué bien trabajan, y sobre todo la magnificencia de la universidad, que está situada muy lejos del centro, en Santa Fe, una zona casi 1 hora y pico de viaje de auto para venir desde el centro de la Ciudad de México. Bien, bueno, y mencionaba estos más de 40 años que tiene Abuelas, y si le pregunto a Estela si recuerda su primer encuentro con Abuelas. Sí, cómo no, porque yo al tener vivir en la ciudad de La Plata, una ciudad muy muy estudiantil, con estudiantes de todas las provincias que no tenían universidades, y un conurbano obrero importantísimo, muy militante, de protestas, de manifestaciones políticas estudiantiles. Lógicamente yo tenía a mis hijas, las 2 mayores, en esa situación. Estaban ellas militando en el movimiento estudiantil peronista, y ellas entonces, por lo que se estaba viendo y viviendo a partir del 24 de marzo del 76, era el horror. Yo era directora de una escuela, mis maestras llegaban llorando por lo que vivían, y nosotros también, por supuesto, como familia, y el riesgo de que no les pasara a nuestros hijos, cuidarlos, y también ver qué podíamos hacer como sociedad, porque a la gente la paraliza el miedo, ¿no? ¿Y qué pasó? En mi caso, el primer secuestro fue a mi marido, por 25 días, fue liberado, no sé si porque pidieron un rescate enorme o porque Dios así lo quiso, pero lo cierto es que salió muy maltratado y contó horrores. 25 días, ¿no? ¿Duró ese periodo? ¿Cómo? 25 días duró, ¿verdad? 25 días, y yo me moví en los lugares
y que inocentemente se parecía que iban a dar respuestas en comisarías, regimientos, hospitales, algún político importante, algún militar que yo tuve cierta relación por la hermana que era docente como yo y teníamos una amistad. Es decir, no me quedé quieta un minuto para buscar a mi marido. Por suerte, como dije, apareció y ya después estábamos viendo qué pasaba con nuestras hijas, ¿no? Que también estaban muy perseguidas. Lamentablemente, bueno, en los últimos días del mes de noviembre del 77 dejamos de tener noticias de mi hija mayor, Laura, y su compañero, y todo hacía suponer que estábamos en esa segunda búsqueda, ya con mi esposo, que me sentí por supuesto mucho más acompañada y protegida, pero bueno, yo no sabía que ella esperaba un bebé, la buscaba ella no había alcanzado a contarme en su etapa de clandestinidad por el riesgo, y cuando en abril del año 78 llega una señora que fue liberada del campo de concentración donde estaba Laura con otros prisioneros, me da la buena noticia de que esperaba un bebé y por lo tanto estaba viva, porque yo había creído que ya, como dijo mi esposo, que al tercer día los mataban, que ya quizá ella no estuviera viva, pero la pedí viva a ese militar. Allí estaba cursando como presidente de facto, ¿no? El 6º mes de embarazo aproximadamente, una cosa así. Sí, estaba de 6 meses de embarazo en ese momento. Me dijo que si era varón lo iba a llamar como su papá, Guido, que yo lo fuera a buscar a la Casa Cuna de La Plata, y por supuesto esa ilusión, esa alegría, no me hizo dejar de buscar otros datos y otras situaciones, y tuve un buen consejo de mi consuegra, la mamá de María Claudia Falcón, una de las víctimas de la noche de los lápices, una adolescente de 16 años, y ella me dijo, no estés sola porque ya hay otras señoras que están buscando a sus hijos y a sus nietos, ¿por qué no te unís? Y bueno, ese buen consejo dio el resultado de encontrarme con las abuelas de La Plata y empezar esta lucha que para mí no termina, que ya tiene estos 41 años y que ya somos hermanas del dolor y hermanas de la lucha y hermanas de la resistencia. Sin dudas, Marcelo. Estela, ¿cómo te va? Marcelo Descalzo. Hola, ¿qué tal? Perdón por insistirte tanto, para poder hacerte esta nota, que es un placer para nosotros poder hacerla. Y bueno, y déjame que te tutee, porque bueno, mi madre tiene tu edad, y entonces considero que sos un poco la mamá de muchos de nosotros, y bueno, me tomo ese atrevimiento. Muchas gracias, sí, por supuesto, y yo también los quiero como si fueran los jóvenes, ellos de la edad de esta generación diezmada que quisieron realmente que el país se convirtiera para siempre en un sitiado militar. Ustedes son parte de nuestra historia, son nuestra esperanza, en nuestro presente y un futuro, y los sentimos nuestros hijos, así que me encanta lo que me decís. Bueno, qué lindo. Yo quería, ya que Yamila te había hecho esta pregunta, quería que contaras un poco al aire, ya que tenemos un público que es bastante joven, ¿cómo surge lo de los pañuelos blancos? Bueno, el tema era que nos íbamos encontrando y cada vez éramos más, y lógicamente dijimos cómo podemos distinguirnos entre nosotras, y también con la desconfianza de que hubiera infiltradas o infiltrados que vinieran a, más que nada, espiarnos y después tratar de que nos secuestren, que es lo que pasó con un grupo de madres en diciembre del 77. Ahí Astiz, un delincuente que está preso y tiene que seguir estándolo porque era muy joven y era frío y desalmado, las entregó y desaparecieron. Con las monjas francesas, que también tienen una historia en la misma desaparición. Bueno, nosotros empezamos a pensar con qué elemento, con qué forma, y entonces era la época de una peregrinación a Luján, y ahí se pone por primera vez en nuestras cabezas el pañuelo blanco, como un símbolo del pañal de nuestro hijo. Y todas con el pañuelo blanco podíamos reconocernos, aparte del conocimiento que hacíamos durante nuestro trabajo
permanente de buscar verdades y noticias. Bien. Estela, a más de 40 años del golpe cívico-militar, si le pregunto, ¿qué secuelas usted cree que persisten en la actualidad de eso? Y bueno, lamentablemente nosotros avanzamos mucho con el gobierno anterior y con otros gobiernos en algo. El primer gobierno hizo un juicio que es histórico y después, bueno, vinieron leyes de perdón. El segundo gobierno hizo el indulto, pero nos trataron bien, nos escucharon, y bueno, no era fácil también pensar que todavía estaban ahí los militares con un revólver sobre la cabeza del presidente para que haga lo que ellos querían. Y eso nos enteramos tardíamente. Nos dolió mucho todo este retraso, pero avanzábamos igual haciendo, aunque no teníamos efecto legal, unos juicios al solo efecto de la información. O sea que nosotros, los familiares, los liberados, o sea, los que pasaron por centros clandestinos y tenían noticias, fueron sobre todo esto pasó en la Ciudad de La Plata, y se hicieron unos juicios sin efecto penal, pero que sirvió cuando cayeron esas leyes con el gobierno del doctor Kirchner, por inconstitucionales. Ya teníamos bastante elemento, y ya tenía la justicia, bastante elemento para convocarnos nuevamente y ya los hacedores de estos crímenes pasar a ser juzgados y condenados con todo el peso de la ley en juicios ordinarios, no había juicios especiales. Ellos tenían todo el derecho a la defensa. ¿Y qué pasó hasta ahora? Que no confiesan, no se arrepienten, y además han dicho claramente que volverían a hacer lo mismo si fuera necesario. Cuando les dan la cárcel domiciliaria, nosotros nos espantamos. El gobierno actual tiene esa misión de tratar de bendecir a estos personajes siniestros, esconderlos, que vayan a su casa como si nada, cuando en realidad sabemos que conspiran y que corre peligro en nuestra patria. Así que no descansamos un minuto para revertir esas acciones que son contrarias al respeto a la vida. Bien, Marcelo. Estela, desde mi punto de vista, creo que una de las peores acciones que le pueden suceder a un ser humano, bueno, a una mamá específicamente, es que le arrebaten justamente a un hijo. ¿Cómo se hace para transformar esa bronca, ese dolor, en amor del bueno como el que practicás vos? Bueno, realmente nos tocaron lo más sagrado, que son los hijos. Y una madre nunca se queda quieta cuando un hijo no vuelve. Y mientras no vuelvan, de alguna manera, con la verdad y con sus restos de ser encontrados por los antropólogos forenses, esto del duelo no se puede cerrar. Y el dolor igual, aunque se tenga, porque a nosotros nos entregaron el cuerpo de Laura el mismo día que la asesinaron, pude hacer ese duelo, enterrarla, pero juré en su tumba no quedarme quieta para conseguir justicia para él y sus compañeros y sus hijos sobre todo, y por eso no dejé nunca de caminar. El dolor es enorme, se mitiga cuando uno sale a luchar, y no solo por uno sino por todos, porque lo que hago yo ahora acá en México es brindar modestamente la experiencia de la institución y la propia a esta gente que está buscando los caminos para que el gobierno los acepte, les respete, y que además se sepa qué pasó. Bien. Abuelas, ha cambiado, Estela, la estrategia a medida que cambiaban los gobiernos, lógicamente, e iban creciendo los nietos. ¿Cómo fueron esas diferentes etapas? ¿Cómo fueron qué, perdón? Las distintas etapas, digo, en cuanto a la estrategia de búsqueda a medida que no solo iban cambiando los gobiernos, sino iban creciendo los nietos. Claro, bueno, nosotros la alegría de encontrar un nieto era el mejor premio, porque era romper con esa decisión de la dictadura de que estos chiquitos nunca se encontraban con sus verdaderas familias. Y nosotros, bueno, no descansamos en buscar metodologías para que se probara cuando sospechábamos que uno de ellos, a la edad que lo encontrábamos, o que venía después ya cuando fueron adultos a nuestra sede con sus dudas, cómo podíamos certificar ante la justicia que era el nieto de una abuela. Y bueno, el banco de datos genéticos fue fenomenal. Esto fue un recorrido que hicimos las abuelas por saber que por un caso especial, con un papá que negaba la paternidad,
por medio de la comparación sanguínea de ambos, del papá y del presunto hijo, se comprobó que lo era. Pensamos la sangre nuestra servirá, y ahí empezamos a recorrer el mundo, Europa y también Estados Unidos. Y ahí hubo una respuesta en 1983 que sí, haciendo estudios muy profundos, se podía determinar la inclusión de ese joven o esa joven en una familia. Bueno, al año siguiente, 1984, ya en 83, fines 1984 ya teníamos gobierno constitucional. Vinieron en el 84 los científicos estadounidenses y algunos de estos otros países, y nace el Banco Nacional de Datos Genéticos, que está hoy totalmente equipado con la más alta calidad, tanto profesional como de instrumentos, y garantiza totalmente no equivocarnos, porque sería tremendo para todos, por supuesto, pero en estos casos y todos los anteriores que se volvieron a hacer para tranquilidad de todos, estamos tranquilas, estamos bien. Y otro logro que tenemos también en el Estado es la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. En el tiempo de Menem se lo pedimos, se la conseguimos, y esta comisión tiene el poder desde el Estado de acortar los plazos de los exámenes sanguíneos, porque tiene el poder del Estado, y bueno, y además interviene en todas las conexiones con los jóvenes que van a la CONADI. No vienen abuelas, o vienen las abuelas y después las remitimos a la CONADI, y este trabajo está muy muy bien especializado, y con también personal y gente muy confiable sobre todo, pero muy experta. Marcelo. Estela, mira, recién me llegó un mensaje de alguien a quien quiero mucho, y me dice, si te puedo preguntar, ¿qué pensás? ¿Cómo sería nuestro país si viviera esta generación que hicieron desaparecer, no? Bueno, sería muy distinta, porque el proyecto en nuestro país sería muy distinto, ya que el proyecto de nuestros hijos era la justicia social. Y la justicia social es que todos los argentinos tenemos derecho a vivir bien, dignamente, tener casa, estudio, salud atendida, goce, buen empleo. Y esto está en un retroceso tremendo en estos días, y es el dolor grande que sentimos por los desocupados, por los que reclaman la recuperación de su cargo, que injustamente y muy horrorosamente, despiadadamente, reciben la noticia de que ya no son más empleados. Después también este control de los actos públicos que hacemos para manifestar pedidos, que lo hacemos en paz, y viene siempre la violencia de las Fuerzas Armadas, y esto es el gobierno. Entonces, estamos realmente muy preocupados y muy atentos a que no hagan nada nuevamente que sea para malestar y para mal de la población más indefensa, porque ¿cómo puede ser que tengamos muertes de niños por enfermedades ya erradicadas? ¿Cómo puede ser que cada vez duerma más gente tirada en Buenos Aires porque no tiene casa, porque los desalojaron? ¿Cómo puede ser que viven cuentas enormes de luz, de gas, del agua, elementos vitales? Cuando el presidente se atreve a decir, abríguense, pónganse una frazada y no enciendan nada para el calor. Este hombre no está en este planeta, está en el planeta de los dólares. ¿Cambió, Estela, su forma de ver o encarar las búsquedas desde que apareció su nieto Ignacio? No cambió para nada, porque nosotros somos una agrupación de unidad total. El nieto de la otra abuela nos encanta encontrarlo como si fuera el propio, y así pasó muchos anteriores al mío. Al contrario, yo sigo para que las que no han abrazado todavía a su ser querido lo encuentren lo antes posible. Muchas ya no están y nos duele, así que ya es un compromiso de vida imposible de dejar de hacer. Más lenta, por supuesto, voy a cumplir 88 años, más lenta, más cuidadosa en todo lo que es vivir, caminar, estar. Yo las manifestaciones muy movidas no asisto, porque seguramente tengo miedo de caerme, de fracturarme. Muchas de las compañeras le ha pasado. Entonces participamos, aunque sea con un cartel, un mensaje por video, pero siempre estamos presentes.
Y pasa con las demás abuelas que estamos. Las que estamos ahora, las que podemos ir, porque la salud lo permite, hemos encontrado a los nietos. Podríamos decir misión cumplida, pero no, la misión no está cumplida. Y si nos vamos de este mundo sin que lo consigamos, ustedes, los jóvenes, los medios de comunicación claros y comprometidos, son el relevo, porque la juventud de nuestro país es maravillosa. Muy compartiendo nuestras actividades, cuidándonos e inventando nuevas cosas por su propio pensamiento joven, que nos ayuda mucho a seguir. ¿Cómo ven, Marcelo? Sí. No, quería preguntarte, te escuché en una nota decir, cuando ustedes comenzaron a salir a hacer la ronda, salían ustedes, en vez de los hombres, de salir los hombres, justamente para que la policía o los militares no se enfrentaran con los hombres. ¿Es así? ¿Sí? Por lo menos en la mayoría de los casos que yo conozco, los hombres venían, pero como eran los peligrosos para el machismo de los militares, a eso iba justamente. Las mujeres éramos mujeres, bueno, con desprecio. Déjenlas a estas locas que se van a cansar y se van a ir a llorar a sus casas. Yo pregunto si tendrán mamá estos señores, porque si le hubiera pasado a ellos lo que esto que dicen, hubiesen sido realmente con una mamá muy indiferente, que no lo creo. Se pensaron mal y nos ayudaron también a hacer la ronda sin darse cuenta, porque había estado de sitio y no se podía estar más de 3 personas juntas. Y nosotros íbamos a la plaza a encontrarnos para programar actividades, acciones, entrevistas, etcétera, ¿no? Hacíamos cartas al exterior, al Papa, bueno, y como decían con el estado de sitio, Juan, caminen, más de 3 no, empezó la ronda. Y entonces esa ronda ya existe y existirá para siempre, aunque la ronda es el mundo, porque ya no nos queda solo ir ahí los jueves, sino es un símbolo que tiene que perdurar, por supuesto. Están pintados los pañuelos a pesar de que casi desaparecían. Bueno, hay un dato a su vez de la visibilidad increíble en todas nosotras. Y de aquí las abuelas, que yo dije, me encontré con esas compañeras sin saber qué hacer. Hoy tenemos una institución altamente compleja. Tenemos 13 equipos técnicos, de abogados, por supuesto, psicólogos, genetistas, prensa y difusión, administración, acercamientos voluntarios o visitas a los domicilios. Es decir, la investigación sigue, y cada vez con la metodología más fuerte, que es la de estos tiempos, de que realmente con apretar un botón uno se informa inmediatamente de todo. Yo tengo muy poquitos minutitos para seguir, porque tengo que ir a un encuentro a terminar, porque ya mañana regreso. Y habíamos quedado, porque me están buscando. Bien, bueno. Me gustaría seguir hablando, pero no será la última. No va a faltar, ¿verdad?, oportunidad, sin dudas. No, 2 preguntitas más cortitas, Estela. En principio, ¿cómo ven desde Abuelas el movimiento de mujeres vinculado al feminismo? O si las abuelas se consideran feministas, ¿por qué no? Nosotros somos mujeres. Nosotros aplaudimos a las jóvenes y los grupos que están pidiendo esa igualdad de oportunidades como el hombre, y se está demostrando que a veces la función de la mujer es más eficaz que la del hombre en ciertos lugares, o distinta. Entonces ese complemento de 50 y 50 es necesario. El defendernos de los crímenes aberrantes contra las mujeres que pasa en todo el mundo, porque acá en estos días también nos hemos enterado que es un mal de este siglo. Por supuesto, también participamos, acompañamos si podemos, si no mandamos nuestro apoyo, todo lo que sea, que no quieran que la mujer vuelva a ser la esclava de la casa para criar hijos, limpiar la casa, hacer la comida y esperar al marido impecable, porque pobre hombre, él trabaja. Sí. No, las mujeres ya trabajamos, la de mi generación trabajamos, dimos ese desafío, y después de ahí, todas. Bien, y la última, Estela, hablando de trabajar, usted siempre se ha dedicado a la docencia. ¿Cómo explicaría a las generaciones actuales el valor de la palabra democracia puntualmente?
Y bueno, en Argentina yo no hablo de democracia, hablo de gobierno constitucional, que es lícito, pero que hace acciones ilícitas. La democracia es muy imperfecta, y si queremos llamarla, la podemos llamar, pero democracia imperfecta. Porque si todo esto que yo he dicho, de la injusticia social que hay, es para que una democracia de un hombre que prometió el oro y el moro y que cumplió con todo lo contrario, no es una democracia. Pero vamos a esperar, cuando se efectúen las elecciones, el cambio de gobierno, como después todos, poniendo el hombro, vamos a recomponer en lo posible todo lo que se hizo mal. Lo que sí, que el que robó tiene que ir a la cárcel, sea quien sea. Por eso también hay que investigar a todos los que nos han endeudado con el Fondo Monetario Internacional, que estamos hasta varias generaciones para pagarlo, y recibiendo órdenes del Fondo Monetario de cómo tenemos que vivir y hacer. Eso no es democracia. Estela, muchísimas gracias por su tiempo. Un placer enorme esta charla con usted. Gracias y un abrazo para todos. Gracias Estela, y feliz cumpleaños para el 22. Pasó entonces allí Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, por este Decime la Verdad de sábado y 39 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Marcelo, descalzo. Escuchamos a... Ahora sí podemos empezar el programa. Ya está, ahora arrancamos. Algo de música. Zona de promesas.